Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Lisas y Bordones. Hoy de nuevo tenemos de invitado a nuestro querido maestro, el maestro Heriberto Soberanes. Bienvenido. Muchas gracias. Y quien estará comentándonos y hablándonos, ilustrándonos sobre el periodo barroco en la música. Y bueno, entrando directamente, maestro, a este tema, ¿qué propiedades, qué características, cómo podemos nosotros identificar este periodo del barroco? En la historia, en la evolución del lenguaje musical, hay corrientes que se ganan un lugar y definen una época, que es el caso del barroco, donde una serie de características definen esa etapa, esa época. En el caso del barroco, viene como características el manejo del enriquecimiento armónico, el enriquecimiento melódico. También se da en esos enriquecimientos aparecen la facultad creadora del intérprete. Nace el virtuoso que va mejorando y llevando a niveles muy elevados la ejecución en un instrumento. Le hace guitarra, las guitarras de su tiempo, clavecín y otros instrumentos más. Otra característica está en la ornamentación. La ornamentación o el manejo de los adornos florece enormemente en ese periodo. También acontece que las piezas de música se agrupan en unidades, más allá de colecciones que habían aparecido antes del barroco. En el barroco ya aparecen que las componentes de una colección están relacionadas tonalmente entre ellas. Están relacionadas al ser danzas contrastantes entre ellas. Ya se busca un equilibrio, entre otras características de este periodo. Podríamos decir que es un periodo que exige bastante musicalmente tanto al ejecutante como a los compositores. Así es. Todos los periodos son exigentes, pero se da también un proceso gradual, que es un proceso en lo que respecta al manejo de un instrumento. Al ser un elemento físico, se van perfeccionando. Los instrumentos se van perfeccionando y en esa medida el ejecutante empieza a tener mayor potencial de desarrollo, de sacarle provecho a ese perfeccionado instrumento. Entonces, por eso, entre otras cosas, el deseo de ornamentar, de adornar la música, se va haciendo cada vez más posible con un instrumento que ha madurado más, que ha evolucionado mayormente. Ok, excelente. Y profundizando un poquito más, después de esta generalidad, hay ciertas estructuras musicales, por ejemplo, está la estructura del estilo francés y también tenemos el italiano en el barroco. ¿Estas estructuras tienen diferencias y si tienen, cuáles son? Sí, como mencionaba hace un momento, al hablar de la ornamentación, hay dos estilos que dominan en esa época. El estilo francés va más orientado hacia lo que llamamos armónico, hacia el mundo armónico. Es decir, para la gente que toca popularmente la guitarra, sería los tonos o los acordes. El estilo francés va más orientado a ornamentar esos acordes.
El estilo italiano, en oposición, del cual Vivaldi sería un referente, está centrado en desarrollar y adornar la melodía. Ok. La melodía, la canción, lo que el individuo tararea. Eso es lo que define al estilo italiano. Ambos conviven, ambos tienen sus valedores. Hay compositores que hacen su trabajo más orientados hacia el estilo francés, los hay para el estilo italiano, y también los hay quienes combinan las ventajas de ambos estilos. Ok, excelente, eso ya mucho más digerible. Y se habla mucho del bajo continuo, pero a veces no tenemos tan claro, o algunos no sabemos del tema, ¿qué es el bajo continuo y cómo influyó en el barroco? Bien, un símil para entender el bajo continuo o bajo cifrado, como también se le llama, sería cuando uno tiene un cancionero y tiene ahí la letra de la pieza en la música popular y a un lado dice C, Do. que quiere decir Do mayor. Y es una letra, y una letra no es una definición en un pentagrama con todas las notas que componen un acorde, sino que es una manera abreviada. En el bajo continuo o el bajo cifrado se escribe una melodía que se haya creado y su acompañamiento. En lugar de escribir con detalle la complejidad propia de un acompañamiento, se escribe de manera abreviada, lo cual no quiere decir que se va a tocar de manera simple, sino lo que quiere decir ahí es que el ejecutante a cargo del acompañamiento, en base a esos bajos, por eso bajo continuo, bajo cifra, en base a esos bajos va a construir el resto de las voces propias del acompañamiento. Tiene una libertad. Con mayor o menor creatividad y los subo virtuosos del manejo interpretativo del bajo continuo. Eso significa bajo continuo y fue todo un arte. Suena que puede ser incluso hasta los inicios del jazz, ¿no? Yo creo que ahí de la interpretación. Es correcto tu comentario, es totalmente correcto. El jazz usa mucho el cifrado americano. ¿Y qué vas a hacer con esas letras para que suenen y sean artísticas? Ahí es donde está el talento de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué tanto improvise, qué tanto... Porque esas corrientes, en este caso el barroco, deja herencia. Aunque hay cambios de rompe y rasga, hay mucho de lo que se conserva de la tradición del barroco. Y el mismo barroco hereda muchas cosas propias del renacimiento musical también. Sí, totalmente. Como todo, en alguna manera, está conectado, ¿no? En la música. Yo creo que eso lo vuelve precisamente tan bello, ¿no? Esa conexión que existe. Estamos de acuerdo. Ahorita que hacía la mención sobre esa creatividad, cuando mencioné el estilo italiano, el estilo francés, quisiera aprovechar para presentar a nuestro público unos ejemplos sencillos de ornamentación que verán enseguida.
Bien, y continuando con nuestro tema de hoy, que es el periodo barroco. Un instrumento que también tuvo mucho auge fue la guitarra barroca. ¿Nos podría hablar un poquito de este instrumento, maestro, por favor? Nosotros podemos ubicar un poco antes de la guitarra barroca a la vihuela española y a las guitarras propias igual que la vihuela, de la época llamada Renacimiento. Cuando florece, cuando el periodo barroco empieza a agarrar, digamos, vuelo, importancia, aceptación, la guitarra, siguiendo un proceso evolutivo, como se ha comentado con el asunto de los perfeccionamientos de instrumentos, está también ha mejorado, se ha modificado, y así aparece un instrumento que hemos llamado guitarra barroca. El instrumento es una guitarra, habían quedado atrás unas protoguitarras de 4 cuerdas que se usaron antes de ese tiempo, de 5 cuerdas, de pares de cuerdas, como se mencionó en el programa que dedicamos al Renacimiento. Entonces ya llegamos a una guitarra barroca de cuerpo plano. Si nosotros la definimos en comparativo con la guitarra moderna, es una guitarra más pequeña de tamaño. Por lo tanto, al ser un instrumento más pequeño, naturalmente lo que llamamos tesitura, su tesitura, que viene a ser como la que tiene una voz de mujer con una voz de hombre, son diferentes tesituras, es más grave el hombre. Entonces la guitarra barroca está más cerca de una voz de mujer. Okay. De una voz de mujer, y entonces por su tamaño mencionaba. Como es natural también en esa época que la ornamentación, y la ornamentación más allá o aparte de lo musical, también aparece en lo arquitectónico, en la obra pictórica, etc. Entonces las guitarras barrocas suelen ser muy adornadas externamente, en su ropaje, en su vestuario. Y así nace pues esa guitarra barroca, que va a usar, siguiendo la herencia de las guitarras imperantes ya en esa época, 6 órdenes, le llamamos, 6 cuerdas, nada más que con la observación de que esas cuerdas vienen por pares, es decir, hay dos sextas cuerdas, 2 quintas, 2 cuartas, etc. Y el barroco está proponiendo, además de esos pares de cuerdas, que estén al unísono, así le llaman cuando 2 personas están cantando la misma voz, en la misma tesitura, y algunos órdenes vienen a la octava, es decir, un sonido grave y un sonido agudo juntos. Como van juntos, lo que llamamos orden, ese orden de par de cuerdas va junto, se pisa junto inevitablemente, se pulsa con la derecha juntos, el orden es inevitable, están tan unidos geográficamente que es inevitable. Entonces eso le da una sonoridad diferente a la guitarra barroca. Esos pares van a ser, digamos, la norma durante la guitarra barroca. Y usted, con la experiencia que tiene tocando guitarra clásica y viendo todo esto de los instrumentos en el barroco,
¿Qué diferencias ven que son sustanciales? Respecto a la guitarra clásica o la guitarra moderna, la que empleamos actualmente, siempre refiriéndonos a la guitarra que denominamos también guitarra española, que es la guitarra que ustedes pueden ver en la pantalla. Una de las diferencias grandes es la tesitura. Como mencionaba, nuestro instrumento, el moderno, tiende a ser más grave, más masculino su sonido. La barroca tiene una tendencia a ser un sonido más femenino, más delgado. Y esa diferencia de tesitura, lo que hacemos actualmente, un poco para acercarnos a ese sonido, es usar un capotraste, que es un adminículo que se emplea para elevar la frecuencia de una guitarra moderna. Lo voy a mostrar aquí en cámara, un modelo típico de capotraste. Nosotros enseguida vamos a ver una demostración de cómo se emplea este pequeño aparato para que acerquemos a la guitarra moderna al sonido de una guitarra barroca. Y además de eso, el ejecutante moderno tiene que conocer recursos de ornamentación para poder que esa música suene más cerca de cómo sonaba en aquellas épocas. Porque como mencionabas hace rato, el bajo cifrado y otro tipo de recursos de simbolismo, de simbología, hay que llevarlo a la práctica. Si uno accede a una partitura de la época barroca y ve lo que está escrito en un pentagrama y no deberá conocer un poco sobre la ornamentación, el estilo francés, el estilo italiano, porque esos no están escritos. Y eso es el ejecutante, el que tiene que proponer, aportar y realizar. Alguien que desee cultivar la guitarra barroca con propiedad, que dé un sonido más cercano a aquel, no es nada más la mencionada cambio de tesitura con el capotraste, sino el saber ornamentar, saber adornar. Y es toda una ciencia y arte la ornamentación. Allá estaría, creo yo, unas diferencias importantes que ya se están recortando por medio del aparato que presenté y por medio de los recursos que mencioné de ornamentación. Excelente, maestro. Y yo creo que para concluir esta sección de la guitarra barroca, la afinación tenía un papel crucial en los órdenes de las cuerdas, o era una afinación estándar como la conocemos actualmente. Con excepción de lo que mencioné respecto a que algunos de los órdenes estaban al unísono y otros a la octava, que afectaba más el color, ya se empleaba en la época barroca, había terminado por imponerse la afinación entre cuerdas propia de la guitarra moderna. Es decir,
por cuartas justas y habiendo, este es un poco técnico, más para músicos y para guitarristas, por cuartas justas, excepto entre segunda y tercera cuerda, había una tercera mayor, que es la afinación moderna común y es la que ya se emplea en el barroco. Muy bien, y para seguir desarrollando este tema que es fascinante del barroco, tenemos a varios exponentes gigantes como Johann Antonín Logi. ¿Quién nos puede decir qué características o qué aportó el maestro? Este compositor y guitarrista checo, porque era común el compositor y guitarrista. Uno se encuentra en la época moderna, si vemos un show de Shakira, resulta que ella compone también temas. No sé si todos o muchos de sus temas que canta. Igual pasa con Serrat, para los que somos de una época un poquito más pretérita. Y en el mundillo de la música, en el barroco, se dio mucho también esa tradición de que el compositor, como decir, el cantautor ahora, era instrumentista y tocaba su propia obra, la que componía. Así pasó con Logi o Lossi, ese hombre de Checoslovaquia, que ahí se preparó musicalmente y después, radicando en otras capitales europeas, aumentó su conocimiento. Y él fue uno de los cultivadores de las llamadas suites o colecciones de música que, como lo comenté hace un rato, están emparentadas entre ellas. Así, Logi compuso una titulada partita en la menor, lo cual significa partita, como me mencionó mi maestro Servio Carrizosa en aquellos lejanos años de Heriberto Soberanes, estudiante del Conservatorio Nacional de Música. Una partita es lo mismo que una suite, que una colección. Pero más allá de una colección meramente, es una colección donde están emparentados los componentes. De manera que la partita en la menor de Logi todos los componentes están en tonalidad de la menor. Y esos componentes se construyen muy comúnmente de un preludio, que es una especie de introducción, seguido de algunas danzas. En el caso de Logi, él prefiere abrir su partita en la menor con una aria, que vendría a ser derivado del canto operístico, el género, y enseguida pone otras danzas. Yo he preparado para esta ocasión una selección de 3 componentes de esa partita. La aria ya comentada, una zarabanda, que es una danza española de corte lento y majestuoso, y una giga, una danza escocesa movida, alegre, que es con la que se cierra este grupo. Esa música, igual que mucha música de esa época y del anterior, del Renacimiento comentado, se escribía en un formato llamado tablatura. La tablatura, aunque ya se conocía en esa época, se conocía el pentagrama y se conocía la escritura reglamentaria, la que empleamos ahora. La razón de la tablatura era la misma de nuestros tiempos. Es decir, si usted se va al internet a buscar tablaturas de piezas de música comunes, populares o clásicas, ahí se encuentra
ese sistema que tendremos ocasión de ejemplificarlo en alguna ilustración, donde por medio de rayas, las líneas no son de pentagrama, las líneas son las cuerdas de un instrumento y se emplean números para indicar en qué traste. Así que un número 3 en una de las rayitas significa que se va a pisar con la mano izquierda el traste 3. En algunos países, la cuerda más delgada, la llamada primera cuerda, se pone abajo del grupo de 6 cuerdas. En otros países se pone arriba. En algunos se emplean los números, como ya comenté ahorita, en otros se emplean las letras. Es decir, un 0 sobre una cuerda significa tóquese esa cuerda al aire, sin pisarse ningún traste. Tóquese al aire. Pero nos vamos a la Francia de fulano de tal, entonces no es un 0, es una A, que significa tóquese al aire. Así que 0, 1, 2, 3, 4, acá será A, B, C, D. La primera puede estar arriba, la primera puede estar abajo. Esas son las tablaturas. El trabajo de Logie, como el de otros compositores e intérpretes de la época, se escribía en tablatura. Una característica muy de él, entonces. Y tengo entendido que él tuvo su formación en parte germana, fue también a Francia, a Italia, tuvo una evolución en gran parte de Europa. Y todo esto lo plasmó solamente en el instrumento del laúd o la guitarra barroca, en que fue donde tuvo más auge Logie. Logie escribió para varios instrumentos de cuerda pulsada. Escribió para laúd también. Pero digamos su trabajo que vamos a ejemplificar en nuestro programa Lisas y Bordonas va a ser una selección de 3 piezas que escribió para guitarra barroca. Aria, zarabanda, la de corte lento, y la giga, la alegre y saltarina. Muy bien. Entonces, sin más, los dejamos con esta interpretación al maestro.